Muy buenas noches, amada comunidad, seguidores de Jesús. Veamos si estamos al aire. Veamos si estamos al aire. Sí, me parece que sí, ya estamos al aire. Bienvenidos a esta nueva enseñanza, una enseñanza más de esta serie que estamos desarrollando, Leche y Miel. Y bienvenidos especialmente a esta segunda enseñanza de esta sub mini serie dentro de la serie que he llamado Escudriñando. Aquí tras bambalinas está mi amada esposa Collito. Saluda, Collito. Hola, a toda la comunidad. Hola, buenas noches. Un gusto nuevamente compartir con ustedes. Un abrazo desde ya. Esta noche haremos algo diferente y esta vez Collito no se va a quedar tras bambalinas. Esta vez sí va a pasar frente a la cámara a saludar. Vamos a esperar que se vayan conectando. Son las 7:04. Vamos a dar 5 minutos hasta las 7:09 exactamente. Mientras tanto, Collito, si tú ves a alguien que vaya saludando, por favor, me pasas los saludos. Aquí me sale que ya hay algunas personas conectadas. Según veo ahí los iconos, ahí está Martita, ahí está Ernesto Calderón, está Rodrigo López, Jael Enríquez, el plan de los de Huizúcar, saludos hasta allá. Está Quique, Eduardo Rodríguez. Son las imágenes en pequeñito que alcanzo a ver. Y bueno, se les envía un saludo a todos. Collito, tenemos ya saludos más personalizados. Dame un segundito. Reviso. Mientras tanto, pues de una vez les adelanto que por favor tengan sus Biblias a la mano. Yo aquí tengo 3. Tengo mi Biblia Reina Valera 1995. Tengo aquí una Biblia NBI, que es la Biblia de aquí de mi esposa. Y por si acaso también tengo aquí también una Biblia de Jerusalén latinoamericana. Edición católica, tiene deuterocanónicos, pero igual es interesante revisarla. Y en esta ocasión tengo mi enseñanza aquí impresa. Ya que tiene además algo especial que les voy a enseñar al final. ¿Tenemos saludos? Todavía está cargando, ok, muy bien. Aquí, como seguimos aprendiendo, si notan algo diferente es porque hemos cambiado de ubicación. Estamos aquí en mi cuarto, que también es mi oficina, y estoy transmitiendo con mi tablet en lugar de mi celular, a ver cómo funcionan las cosas. La otra cosa es que tengo aquí también tengo aquí mi computadora frente a mí y también tengo la opción de revisar. Ve, a mí sí me salen aquí unos saluditos. Dice, listos, dice Martita. Saludos, Martita, un gusto tenerla aquí presente. Julio Villeda dice, saludos, Héctor y Collito, abrazos, bendiciones, mucho gusto, don Julio, gracias por el saludo. A él Enríquez, es decir, el clan de los de Huizúcar, dice, hola amados, aquí Manuel, Vero, Jeffery, Jael, saludos Collito, listos para escudriñar, así me gusta. Olvidé algo, olvidé mi lupa. Bueno, ustedes imagínense que tengo aquí la lupa así, porque la olvidé. Dice Marta Elizabeth de Mengíbar, dice saludos Héctor y Collito, saludos Martita, qué falta me hace verla en persona para poder saludarla. Veamos, Iván Escobar dice, saludos, le mandan los Flores Escobar, saludos Iván. Ethel Turcios de Mengíbar dice, hola Héctor, por aquí le mandamos muchos saludos de parte de los chicos Kenneth y Ethel, un gusto Ethel, gracias, qué honor que estén aquí, hayan sintonizado. Doris Ortiz Leona dice, saluda, gusto en tenerla aquí Doris. Eduardo Rodríguez, ¿qué tal Eduardo? Siempre fiel aquí, viendo las enseñanzas. Edwin, así me gusta Edwin, que estés aquí. Les mandamos un abrazo y bendiciones, se les extraña. Muy bien, gracias Edwin. Mercedes Salinas de Magaña dice, saludos Héctor y Collito, saludos Mercedita, nos hace falta mucho ir a la visita allá a la Quinta Mercedes. Gaby Samur dice, saludos Gaby. Raquel Ayala, qué bueno que vino para la segunda parte, Raquel. Tati Molina dice, buenas noches Héctor y Collito y querida comunidad, se les manda un saludo. Nosotros también les mandamos un gran saludo, Quique y Tati. Y Héctor Manuel Velázquez, para que no sepan, es mi padre, dice, saludos hijos, saludos a toda la comunidad. Hola papá, gusto tenerte aquí nuevamente.
Saludos de los López Quevedo conectados. Saludan Renata, Marco Andrés, listos para una noche de enseñanza. Familia López Quevedo, qué gusto tenerlos aquí presentes. Saludos a Marco Andrés, saludos a Renata. Y dice Ethel, dice saludos a Coyito también. Aquí te manda saludos. Gracias. Muy bien. Saludo y abrazo a todos. Qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por todas sus muestras de cariño. A.T. Tunal de Odanes, es decir, Nemi, la esposa de Neto, dice saludos, saludos Nemi, saludos a toda la familia. Bueno, ok, bueno, creo que ya pasaron los 5 minutos que dijimos y vamos a pasar con la segunda parte de esta enseñanza que, como habrán visto en el arte, se llama Escudriñando, segunda parte. Pero he decidido agregarle un subtítulo, porque si ustedes recuerdan lo que hablé el día martes, hablé sobre escudriñar la palabra, y el punto de escudriñar la palabra era no quedarnos solo con un versículo, no porque sea malo, sino porque en realidad tiene como que más gustitos, si uno va y escudriña la palabra y uno va encontrando más cositas, ¿verdad? Entonces, para dar un ejemplo de esto, he preparado esta enseñanza donde donde escudriño la palabra, y para hacer eso pues tengo que tocar un tema en específico, y el tema que he elegido hoy, que podría ser el subtítulo de la enseñanza de hoy, lo he llamado El poder de la palabra. Es decir, esta enseñanza podría llamarse Escudriñando, parte 2, el poder de la palabra. Así que comencemos leyendo algunos pasajes, más de uno, obviamente. Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 3. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1, 3. Salmo 33, versículos 6 y 9. Dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca, dice el versículo 6. Y el 9 dice, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Y el Evangelio de Juan, el primer versículo, el primer capítulo, la primera frase, y que lo voy a citar de la Biblia del Oso, de 1573, que al final les voy a hablar un poquito más de esa Biblia. Esta versión dice, en el principio ya era la palabra. Entonces, estos versículos nos denotan como un poder de la palabra. O sea, nos dice cómo la palabra, específicamente la palabra de Dios, tiene poder. Aquí no dice en ninguna parte, dice, y Dios tomó su varita mágica y la movió y dijo las palabras mágicas, abracadabra, o alakashula shikitimula bibidiba bidibu, y entonces fue la luz, y entonces se crearon las plantas. No dice nada de eso, solamente dice que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Él solo dio la palabra. Y saben, eso me recuerda mucho a un pasaje del Evangelio de Lucas capítulo 7. Vamos a leerlo. Algunos pasajes, sobre todo los que son cortitos, los tengo ya copiados aquí en mis notas, pero algunos que son más extensos sí los voy a leer directamente de aquí, directamente de la Biblia, para agarrarle más gusto. Lucas capítulo 7, como estamos escudriñando, ¿verdad? Lo estoy buscando en el momento. Capítulo 7, versículos del 1 al 10, dice, después que terminó todas las palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum, está hablando de Jesús, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, y le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que vinieran y sanara a su siervo. Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo,
por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sanado, pues también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Vamos a cerrar la Biblia un momentito. Muy bonito este pasaje, ¿verdad? Estoy seguro que a muchos nos encantaría tener el poder de palabra que tenían Jesús y el centurión. Que el centurión le decía a los soldados, ve, anda, y los soldados iban y andaban. Y Jesús decía que sea sano, y la persona se sanaba. Quizás eso a nosotros en algún momento hasta nos resulte chocante, ¿verdad? Porque quizás nos encantaría decirle, quizás a Brenda le encantaría decirle a Edwin, andar, lavar los platos, y voltearse a ver a un lado, y al voltear a ver nuevamente, ver que los platos ya están limpios. O a Adriana de López quizás le encantaría decirle a Rodrigo, anda al súper y tráeme lo que está en esta lista. Y que al rato venga Rodrigo de vuelta con toda la lista tal como ella se la pidió. No me queda ninguna duda de que Edwin es bien obediente y hace todo lo que su mamá le diga, y que Rodrigo es un magnífico esposo y hace todo lo que Adriana le pide. Pero quizás muchos otros quizás no nos identificamos con eso, ¿verdad? Y decimos, a mí como me encantaría que me hicieran caso, que mis hijos me hicieran caso, que mi marido me hiciera caso. Yo tengo aquí una chihuahua y que a veces le digo vení, le digo sentate y no me hace caso. Entonces, a veces como que uno dice, bueno, quisiera tener ese poder en la palabra que solo dijera que las cosas se hicieran y las cosas se hacen. Pero el punto es que, aunque a veces en la práctica, en la realidad, las cosas no se hicieran, no se hacen como nosotros quisiéramos, a veces que se hicieran, el hecho es de que hay una verdad espiritual detrás de esto. Y esa verdad espiritual es que las palabras tienen poder. O sea, no por algo hay tantos predicadores y hay tantas iglesias que promueven aquello de declararlo. Decláralo y será tuyo. Declara en el nombre del Señor, declara en el nombre de Jesús, y esto se hará o aquello lo obtendrás. De hecho, es un principio espiritual tan tangible que incluso los motivadores seculares también hablan de eso, del poder de las palabras. Personas como Tony Robbins, que son motivadores, ellos también hablan de declararlo, lo ponen más bonito, dicen, usted imagínelo, visualícese, imagínese manejando ese carro, el carro de sus sueños, imagínese volando en ese avión directo a esas vacaciones que usted tanto añora, y usted declárelo que así va a ser. Es decir, por algo estas personas enseñan estas cosas, porque ellos de alguna manera han intuido esta verdad espiritual que está ahí detrás. Y quizás a veces lo que sucede en el mundo cristiano, que también nos vamos muy por el lado de lo material. Sí, decláralo en el nombre de Dios, declaro en el nombre de Jesús, pero ¿y declarar qué? ¿Pedir qué? ¿Qué es lo que estoy declarando? ¿Qué es lo que estoy pidiendo? ¿Tener un carro? ¿Tener más dinero? ¿Tener un mejor trabajo? ¿O que mi jefe me deje de molestar tanto? O sea, y declarándolo solo porque yo lo quiero, ¿verdad? Entonces, aquí venimos a aterrizar a un punto que de hecho yo lo toqué el día martes. Si recuerdan que yo mencioné las lecciones de Billy Graham, del discipulado de Billy Graham, y que él citaba el versículo 1 de Juan capítulo 5, 14 y 15. Y la lección se llamaba Confianza de la oración. Y el pasaje dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad y Él nos oye,
Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero este pasaje menciona algo bien clave y dice conforme a su voluntad. Entonces, no sé, ¿será que a veces algunas de las cosas que declaramos, que pedimos, van de acuerdo a la voluntad de Dios? Y vean qué bonito, venimos a aterrizar al mismo punto de la lección del discipulado de Billy Graham, pero vean qué bonito cómo aterrizamos. Aterrizamos después de escudriñar las escrituras. Después de escudriñarlas, o sea, arrancamos con pasajes de Génesis, pasamos por Salmos, llegamos a Juan, luego citamos Lucas y de repente llegamos al versículo que citaba esta lección del discipulado. Y qué bonito que hemos llegado a lo mismo, pero ya después de citar varios pasajes. Y entonces aterrizamos en el punto de la oración, que ya no es simplemente yo declaro esto porque creo que la palabra tiene poder y como recordemos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Entonces si Dios declarando, Él declara y él decía que sean los cielos, que sean la tierra, que las plantas produzcan toda clase de semilla, etcétera, etcétera, todo lo que mencionan en Génesis. Entonces nosotros tenemos una chispa y también tenemos ese potencial creador, pero no es simplemente porque yo declaro las cosas se van a hacer, sino que hay que pedirlas en oración y siguiendo o teniendo en consideración la voluntad de Dios, que si Él desea que las cosas sean así, porque eso es lo mejor, así va a ser, y que si le pedimos y Él decide que eso no es lo mejor, entonces no va a ser. Entonces llegamos a ese punto bien bonito, ¿verdad? Ese punto de la oración, de poder pedirle a Dios las cosas en oración y saber que esa oración tiene poder porque la palabra tiene poder. Vaya, pero ahora pasemos a otro punto también muy interesante. Así como nuestras palabras tienen poder para hacer bien, por decirlo de esa manera, también tienen poder para el mal. Usando expresiones más regulares, podríamos decir, nuestras palabras tienen la capacidad de bendecir o de maldecir. Y no me refiero solamente a que querramos maldecir a otras personas, así como Balaam en el desierto, que estaba ahí con ganas de querer maldecir a Israel, pero como la profecía que le bajaba era de bendición, entonces los terminaba bendiciendo, ¿no? Sino que en realidad nuestras palabras nos pueden terminar maldiciendo a nosotros mismos. Así que leamos Mateo 12, capítulo 12, versículos 34 y 37. Escudriñemos. Aquí tengo Mateo 8, 9, 10. Aquí está el 12. 30. ¿Cuánto dije? 34 y 37. Dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno y siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, vean, o sea, qué gran advertencia esta que nos lanza aquí. Por toda palabra ociosa que hablen los hombres, por ella darán cuenta en el día del juicio. O sea, por todas las tonteras que hablamos, por todos los chismes, por todas las cosas que andamos hablando sin saber de qué estamos hablando. De toda palabra rendiremos cuenta. Aquí dice en el día del juicio, podría ser antes. Porque si no somos, mejor que sea antes, mejor que seamos juzgados aquí y no que seamos juzgados allá en el día del juicio. Porque en la corte celestial aplica lo de que no se puede ser juzgados dos veces. Si somos juzgados aquí, ya no somos juzgados allá. Así que mejor que seamos juzgados aquí de una vez. Entonces, leamos también Mateo. Echemos un par de páginas para atrás y leamos también Mateo 7, los primeros 5 versículos. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados,
y con la medida con que medís se os medirá. ¿Por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Saben, a mí me despierta un temor reverente este pasaje. Esas palabras, con la medida con la que juzgamos, con esa medida seremos juzgados. O sea, me despierta entre temor reverente y miedo, y que me asusta. Y a veces yo me pongo a pensar, y esas personas, cristianos, que se la pasan enviando al infierno a todo el mundo, exactamente qué le depara a esas personas así. Déjenme ponerles un ejemplo bien específico. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer es uno de los asesinos en series más famosos de Estados Unidos, de época reciente. Conocido también como el caníbal de Milwaukee. Este asesino en serie, él mató a 17 personas, 17 hombres, varones, jóvenes, adolescentes. Los asesinó, los descuartizó, con sus restos cometió toda clase de actos de necrofilia y de canibalismo, por eso le llamaban el caníbal de Milwaukee, hasta que un día lo atraparon. De hecho, no fue tan difícil que lo atraparan, porque él en su casa mantenía los cadáveres de toda la gente a la que había matado. Entonces en algún momento reportaron de que había algo raro en la casa, que sentían no me acuerdo bien cómo fue que lo descubrieron, pero simplemente fue cosa de que la policía entró un día a su casa y solamente echaron un ojo y se dieron cuenta de todo lo que había. O sea, es decir, ahí estaba toda la prueba. Y fue condenado, si fueron 17 muertos, creo que a 17 cadenas perpetuas, algo así. Pero aquí viene lo interesante de la historia de Jeffrey Dahmer, y es que él, ya estando en la cárcel, ya estando condenado, él se acordó de su juventud cuando su abuelita lo llevaba a la iglesia todos los domingos, y de repente le entró un temor por su alma. Y entonces le pidió a la administración de la cárcel que por favor consiguiera a un ministro para que lo bautizara, porque nunca se había bautizado. Efectivamente, no sé si fue uno de los de seguridad, no me acuerdo si fue el propio alcaide de la prisión, consiguió un ministro que estuvo dispuesto a llegar ahí y a bautizarlo. Y cabal llegó, habló con él y le dijo que sí, que se quería bautizar, y le explicó y que sí. Y pues ahí en la cárcel tenían una bañera que no me acuerdo para qué la usaban, y le dijo que sí, y le impartió el bautizo. Dicho sea de paso, este ministro el siguiente domingo llegó a su iglesia y descubrió que el 90% de su congregación se había ido. Y pues, luego lo que le ocurrió a Jeffrey Dahmer es que a los días fue asesinado en la cárcel. Fue emboscado, atacado y asesinado en la capilla de la cárcel, la cual él frecuentaba. Entonces después a mucha gente le surgió la duda, bueno, ¿y qué habrá sido del alma de Jeffrey Dahmer? ¿Jeffrey Dahmer se habrá ido al cielo o se habrá ido al infierno? Porque después de todo pidió ser bautizado, fue asesinado en la capilla, lo cual indica de que no fue que solo se bautizó, sino que siguió buscando de Dios después de eso. Entonces, no sé, es decir, los predicadores, ¿qué le dicen a uno que uno tiene que hacer? Levante la mano para aceptar a Cristo. Ok, ya levanté y acepté la mano a Cristo. ¿Y ahora qué hago? Ok, ahora bautícese. Ok, ya me bauticé. ¿Y ahora? No, ahora no diga malas palabras, no fume, no tome, no baile pegado, viva una vida cristiana y venga a la iglesia todos los domingos. Y ya está. Tal vez unos agregarán o quitarán algunas cosas, pues, pero en términos generales, aquel pasaje de Romanos, si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que fue levantado de entre los muertos,
entonces serás salvo. Y de ese pasaje es que se basan en aquello de que entonces levantar la mano y aceptar a Cristo. Y que con eso mucha gente asegura que ya somos salvos. Entonces, a la luz de eso, pensemos, bueno, entonces Jeffrey Dahmer, ¿será que fue salvo o no fue salvo? No sé, no voy a responder a eso. Lo que les puedo decir es de que si se meten a YouTube en este momento, van a encontrar predicadores que categóricamente les dicen, no, señores, Jeffrey Dahmer está en el infierno. Y les dan un razonamiento, no porque el bautizo de él no fue sincero, no porque él únicamente confió en el acto material de bautizarse. Ellos, no sé, niegan la posibilidad de que quizás él sí se arrepintió de sus pecados y lo dicen categóricamente, es decir, ellos buscan razones y las encuentran y aseguran Jeffrey Dahmer está en el infierno y emiten ese juicio. Entonces yo cuando oigo esas cosas, yo me cuestiono, a la luz de lo que nos enseña Jesús en el Evangelio de Mateo, por la medida en la que juzgues serás juzgado. Puchica, y si uno se pone así a buscar razones para decir que los otros se van a ir al infierno, ¿cuál es el juicio que a nosotros nos tocará? Ahí se los dejo planteado, no lo voy a responder, ahí les queda la pregunta en el aire. Pero bueno, para ya ir ya aterrizando, pero aterrizando así como los aviones que dicen vamos a comenzar a descender y son 45 minutos. Es decir, todavía nos falta otro poquito. Quiero citar otros pasajes más para ir aterrizando en algo un poquito más práctico. Éxodo, vamos a escudriñar algunos pasajes de Éxodo para contar cuántas veces pecaron de labios los israelitas. En Éxodo 14, versículos 11 y 12 dice, y al acercarse Faraón, esto es cuando están de frente al Mar Rojo, o al Mar de Juncos, dependiendo de cómo lo interpreten, ¿verdad? Y que tienen detrás al ejército del Faraón. Y dice, y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor, y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? Ahí va la primera, pues, que se quejaron y hablaron mal. Luego, un capítulo después, Éxodo 15, versículos 23 y 24, dice, cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara, y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Van dos. Y toda la congregación, Éxodo 16, versículos 2 y 3 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel le decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Van 3. Siguiente capítulo, casi que es una por capítulo, ¿verdad? Éxodo 17, 3. Pero el pueblo ahí tuvo sed y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir a Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado? ¿Cuántas van? Yo te perdí la cuenta. 4 serían, ¿verdad? Vaya, van 4. O sea, el pueblo constantemente murmurando. Y recuerden que esta fue la generación que no entró en la tierra prometida. Y por último, vámonos a Números 12, los primeros 12 versículos. Sí que hemos escudriñado bastante, ¿verdad? Se ha cumplido el propósito de esta lección. Éxodo 12 dice, María y... mi versión dice María, que es la versión latina del nombre, el hebreo es Miriam. Vamos a leerlo así como está aquí. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita. Ojo, primer registro en la historia de un caso de racismo. Aarón y María hablando de Moisés porque tenía una mujer extranjera.
Decían: solamente por Moisés ha hablado el Señor, ¿no ha hablado también por nosotros? Y los oyó el Señor. Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces el Señor descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Llamó a Aarón y a María y se acercaron ambos. Y Jehová les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre ellos un profeta del Señor, me apareceré a él en mi visión, en sueños le hablaré. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él claramente y no con enigmas, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos. Luego se fue. Tan pronto la nube se apartó del tabernáculo, María se llenó de lepra y tenía la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón miró a María y vio que estaba leprosa, dijo a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Yo había marcado aquí hasta el 12, pero veo que es más. Bueno, leamos el 15. Dice: así María fue expulsada del campamento durante 7 días y el pueblo no siguió adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Okay. De este versículo, de este pasaje que acabamos de leer, los maestros de Israel llegan a la conclusión de que cuando una persona padece enfermedades de la piel, eso es una insinuación de que ha estado pecando con su boca. Si uno estudia lo que dicen los rabinos, ellos asocian ciertos males del cuerpo a ciertos pecados. Por ejemplo, ellos dicen de que la ceguera de Isaac se debía a que él no veía los pecados de su hijo Esaú. O dicen, por ejemplo, que cierto rey, no recuerdo cuál, y si era en el libro de Reyes o el libro de Crónicas, no me acuerdo, pero que cierto rey que se enfermó de los pies o que le salió una llaga en el pie, algo así. Entonces ellos dicen que era porque dejó de caminar en los caminos del Señor. Entonces ellos hacen estas asociaciones, ¿verdad? Entonces ellos han llegado a la conclusión que las enfermedades de la piel están asociadas a los pecados del habla, a la murmuración, a la queja, a la crítica, al chambre. Y teniendo eso en cuenta, vamos a leer el último pasaje que vamos a escudriñar esta noche, que es Marcos capítulo 1, versículos del 40 al 45. Aquí está. Hoy sí ya vamos aterrizando, ya vamos viendo la pista. Versículo 40 dice: vino a él, o sea, a Jesús, un leproso que de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Paréntesis, Jesús lo toca, lo cual indica que quedó impuro ritualmente porque tocó a un leproso. Después de eso probablemente tuvo que ir a hacer un baño ritual para purificarse. Pero bueno, tema para otra enseñanza. Tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. Entonces lo despidió enseguida y le ordenó estrictamente: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero al salir comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Muy bien, entendamos este pasaje a la luz del pasaje de donde a Miriam o María le da lepra y lo que entienden los maestros de Israel de esto. Esta persona tiene lepra, Jesús lo sana y le dice que no diga nada.
Entonces, pero él en cambio lo que hace es salir corriendo a contar lo que ha sucedido. ¿Qué concluimos entonces? Coyito, ¿tú qué opinas? ¿Qué concluimos de eso? Tiene un poco de miedo escénico mi bella esposa. Muy simple. Lo que queda en evidencia es, claro, por eso es que tenía lepra, porque no controlaba su lengua, porque andaba hablando cosas que no debía andar hablando. Jesús le dijo, ve, no digas nada, y él fue a hacer la bola. Entonces, claro, queda en evidencia porque es que el tipo tenía lepra. O sea, y es consistente con la historia de Miriam y con lo que enseñan los maestros de Israel. Entonces, si lo pensamos por un instante, este pasaje termina hasta cierto punto en tragedia. No es una historia bonita, es una historia trágica. Porque, digo, de entrada parece una historia bonita. Qué bonito, Jesús sanó a alguien, fue un milagro. Pero en realidad es una tragedia porque el tipo estuvo frente a Jesús, recibió un milagro de él, pero él en su corazón siguió siendo el mismo. No corrigió el pecado que lo había llevado a estar en la posición en la que estaba. Entonces, si hay algo en lo que quiero aterrizar esta noche es, no seamos así. Número uno, cuidemos mucho nuestra boca porque como hemos visto esta noche, como hemos escudriñado, ay, mi lupa, cómo me hace falta. Como hemos escudriñado, nuestras palabras tienen poder para bendecir, tienen poder para maldecir y tienen poder para maldecirnos a nosotros mismos. De cada cosa que hablamos rendiremos cuenta y no seamos como este ex leproso que sí vino, conoció a Cristo, pero eso no lo cambió, no le cambió su corazón. No seamos iguales de que conocemos a Cristo. Sí, llegamos, nos convertimos, levantamos la mano, aceptamos a Cristo, vamos a la iglesia, dejamos de fumar, dejamos de tomar, decir malas palabras, bailar pegado. Pero en nuestro corazón en realidad no hemos cambiado. O sea, es solo un cambio externo como el leproso que solo cambió por fuera, que dejó de tener lepra, pero por dentro siguió siendo el mismo. Así igual podemos hacer todos esos cambios externos y seguir siendo los mismos. No seamos así, de que conocemos a Cristo y luego o que conocemos de Dios y cambiamos solo por fuera, pero no cambiamos por dentro. Y para terminar, quiero citarles un pasaje muy bonito. Pero primero que nada quería mostrarles algo. Esto lo tuve que imprimir porque no lo he conseguido en físico, pero como ya los derechos de autor vencieron hace unos 400 años, no hay problema. Esto que alcanzan a ver aquí es la portada de la Biblia del Oso. La Biblia del Oso de 1563 fue la primera traducción al español de la Biblia. Fue hecha por un ex monje católico llamado Casiodoro de Reina. Luego su Biblia fue corregida por otro señor, ya en el siguiente siglo, por un señor llamado Cipriano de Valera, y apareció lo que ya llamamos nosotros la Reina Valera. Pero la original, la Biblia de Reina, tenía esta portada, que se llamaba la Biblia del Oso, simple y sencillamente porque tenía un oso enfrente. Pero si se fijan, también tiene unas letras en hebreo. Muy interesante en realidad de que Casiodoro de Reina hiciera esa conexión de su traducción con el mundo hebreo poniendo esta cita. Y esto se lee Davar Eloheinu Yakum Leolam. Davar, si recuerdan algunas de las lecciones de Kenneth, Davar significa palabra. Eloheinu, si se acuerdan del Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, escuchado Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ok, Eloheinu es nuestro Dios, Davar palabra, Eloheinu nuestro Dios. Yakum es más complicado, es poco probable que lo sepa, significa permanece, y Leolam, Olam quizás lo han escuchado con dos términos que andan por ahí, que uno significa este mundo y el mundo venidero. Disculpen si no lo digo porque no me acuerdo, Olam, no me acuerdo cuáles son los términos, pero aparece esa palabrita, Olam.
Bueno, Leolam significa para siempre. De modo que esta cita dice, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y de hecho es una cita del libro de Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 8. Que dice, el completo del versículo dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Muy bonito el pasaje, me encanta. Y lo que más me encanta es que es muy apropiado, se conecta con lo que hemos hablado de esta noche, del poder, que hemos escudriñado para descubrir lo que la Biblia nos enseña sobre el poder de las palabras. Así que para terminar, oremos. ¿Nos vas a unir en cámara? Hola a todos, buenas noches. Padre, te damos gracias por haber finalizado esta enseñanza, porque hace 2 días comenzamos la primera parte y tú has permitido que ahorita estemos aquí para finalizar la segunda parte. Te damos gracias, te doy gracias por la vida de mi esposa que está aquí apoyándome siempre detrás de mí, detrás o a un lado, como quieran decirlo, pero ella siempre está conmigo apoyándome. Te doy gracias, Señor, nuevamente porque vivimos en este mundo donde podemos escudriñar tu palabra y donde podemos sacar tantos tesoros, tantas perlas de ella. Y te doy gracias, Señor, por la comunidad de seguidores de Jesús y por la vida de cada una de las personas ahí que están y que nos hacen tanta falta poder verlos y abrazarlos. Permite que por favor nos podamos reunir nuevamente, que sea pronto. Y mientras tanto, pues te damos gracias por estos medios digitales en los cuales podemos compartir. Y todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en los méritos de nuestro amado Maestro Yeshua. Amén. Amén. Bendiciones. Collito, leemos algunos comentarios, ¿los tendrás ahí? Por aquí tenemos 2 muy bonitos. Ok, veamos. Dice Adelita Ocegueda. Uh-huh. Héctor, siempre tus análisis son excelentes. Siempre me dejas con el deseo que siga analizando más y nos enseñes más. Bendiciones. Muchas gracias, Adela. Adelita, gracias, Adela, por sus comentarios. Ahí, bueno, vamos a ver cuándo podemos seguir analizando. Martita Elisa de Mengíbar dice, me encanta escucharlo, pues sé que escudriña muy bien la escritura. Alienta mi fe. Saludos, Martita. Muchas gracias, Martita, que yo la considero de alguna manera a usted como una de nuestras matriarcas de seguidores al ser la madre de nuestro pastor Kenneth Mengíbar. ¿Algo más, Collita? Un abrazo enorme a todos, se les extraña, gracias por sus saluditos y pues sigamos escudriñando la escritura, ¿verdad? Que ahí encontramos muchas respuestas a nuestras necesidades y como dice Martita, también alienta nuestra fe. Bendiciones a todos. Sí, aquí veo también un comentario de Kathleen Chris, dice, bien interesante aclaración del error en que caemos, que, claro, podemos cambiar, cuidar la apariencia cuando el interior está más lodoso. Gracias por ese mensaje, gracias al Eterno la oportunidad de esta noche. Muchas gracias a usted, Chris. Bueno, muchas gracias, amados seguidores, y nos seguimos viendo por ahí. Saludos, bendiciones. Abrazos, bendiciones.